¿Qué tal? Buenas tardes. Hablaremos hoy sobre la célula. La célula es la unidad funcional de todos los organismos. Todo funcionamiento del organismo depende de la función que ocurre al interior de la célula, como la respiración, la reproducción, la digestión, el crecimiento, entre otras. Todas las células se originan por la división celular preexistente, en otras palabras, a través de la reproducción. Cada célula contiene material genético único que se transmite durante el proceso de la división celular. Las células contienen el material hereditario. Eso quiere decir que ninguna célula es igual a otra célula. Máximo en la división celular. Las células se dividen en dos: la célula eucarionte y la célula procarionte. En la célula eucarionte podemos encontrar la célula animal, la vegetal, la fúngica y la protozoa. Del lado de la procarionta vamos a encontrar las arqueas y las bacterias, que son las que se definen. Veamos un poquito sobre las células procariontes. Proviene del griego pro y que significa antes, y cariontes, que significa núcleo. Estructuralmente son más simples y pequeñas, delimitadas en una membrana plasmática que contiene invaginaciones, laminillas y mesosomas. Por fuera de la membrana está rodeada por una pared celular que le brinda protección. En el interior de la célula se denomina citoplasma. El centro se encuentra el nucleolo, que contiene material de ADN. En el citoplasma también hay ribosomas, que son estructuras que tienen la función de fabricar proteínas. Las células procariontas pueden tener distintas estructuras que le permiten la locomoción, como por ejemplo los cilios o los flagelos. Ahora, en el caso de las eucariontas, proviene del griego eu, verdadero, y carión, núcleo. Tiene un modelo de organización más complejo que la procarionta. Su tamaño es mucho mayor. En el citoplasma hay una estructura celular que se cumplen diversas funciones. En conjunto se denominan orgánulos celulares. Vamos a comparar un poquito estas dos células, la eucarionte y la procariontes. El tamaño de la célula eucariontes es de 1 a 10 milímetros. Nos damos cuenta también que la dimensión o el diámetro de una procarionta es de 10 a 100 milímetros. Es un poquito más grande, como ya lo habíamos escuchado antes, ¿verdad? La eurocarionta no cuenta con un núcleo. No hay membrana nuclear ni nucleoide. Mientras que en las procariontes, un núcleo verdadero con membrana nuclear y nucleolos. En el caso de las eucariontes, orgánulos rodeados por membrana no tiene. En el caso de las procariontas, presenta lisosomas complejos de Golgi, retículo endoplasmático, mitocondrias y cloroplasto. Veamos un poquito la estructura y función de la membrana celular. Es una estructura laminar formada principalmente por lípidos y proteínas que recubren a las células y define sus límites. Se encuentra rodeado en la célula, la recubre a la célula, delimita el territorio de la célula y controla el contenido químico de la célula. Representa el límite entre el medio extracelular y el intracelular. Es de gran importancia para los organismos, ya que a través de ella se transmiten mensajes que permiten
a la célula realizar numerosas funciones. Las estructuras y las funciones del núcleo celular. Contiene el material genético de la célula ADN. Es un lugar donde el cual se dirigen todas las funciones celulares. Está separado del citoplasma por una membrana nuclear. Cada tanto está interrumpida por orificios o poros nucleares que permiten el intercambio de moléculas entre citoplasma y el interior nuclear. La estructura de un cromosoma. Estructuras que se encuentran en el centro núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y el pilar fundamental del cuerpo humano. Contiene proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. La estructura y función del retículo endoplasmático. Lo que estamos hablando son de partes de la célula, ¿verdad? Como lo habíamos explicado al principio, que íbamos a ver un poquito de las partes de la célula y cuál era su estructura y su función. En el caso de el retículo endoplasmático, su estructura y su función es un organulo cuyas membranas forman cisternas aplanadas y túbulos conectados entre sí. Posee dos dominios morfológicos y funcional: rugosos, cisternas aplanadas con ribosomas asociados a sus membranas, y lisos, que son los túbulos. En el retículo endoplasmático rugoso se sintetiza proteínas para su secreción o formar parte de otros compartimentos membranosos a partir de la ruta vesicular. Estructura y funciones, pero esta vez del complejo de Golgi, con forma de dos sacos membranosos apilados, ¿sí?, uno sobre de otro. Aquí lleva y se modifican algunas proteínas fabricadas en el RER. Los productos son dirigidos hacia diferentes destinos. Golgi es el director del tránsito de las proteínas que fabrica la célula. Algunas son dirigidas hacia la membrana plasmática. Ciertas proteínas serán exportadas hacia otras células en el cuerpo siempre o en el organismo. Y otras serán empaquetadas en pequeños sacos membranosos llamadas vesículas. La estructura y funcionamiento de lisosomas son un tipo de especie de vesículas formadas en el complejo de Golgi, que contienen en su interior enzimas que actúan en la degradación de las moléculas orgánicas que ingresan a la célula. A este proceso se le denomina digestión celular. Mitocondria. Su estructura y su función están rodeadas de una doble membrana. La membrana interna presenta una gran cantidad de pliegues llamados crestas. Estructura y función del cloroplastos. Están presentes solamente en las células vegetales, no en las células animales. Tienen una membrana externa, una interna y además un tercer tipo de membrana que forma en forma de sacos llamados tilacoides. Las vacuolas. Estructura y su función son vesículas membranosas presentes en las células animales y vegetales. Sin embargo, son mucho más importantes en las células vegetales, ya que ocupan del 70 al 90% del citoplasma. Su función es el almacenamiento de agua para que la célula sobreviva, ya sea la célula animal o la célula vegetal, aunque se encuentra en mayor extensidad en la célula vegetal. Las ribosomas están formadas por dos subunidades, mayor y menor, que originan en el nucleolo
y una vez en el citoplasma se ensamblan para llevar a cabo su función. Estructura y función del citoesqueleto. El citoplasma de las células eucariontas existe un conjunto variado de filamentos que forman un esqueleto celular necesario para mantener la forma de la célula y sostener los orgánulos en su posición. Igual, una célula necesita, una estructura para poder trabajar en el orden que se necesita. La estructura y función de los centriolos son estructuras formadas por filamentos que pueden observarse en el citoplasma de las células animales. Participan durante la división celular, entonces ellas tienen una parte importante para crear una célula más. En el caso de la pared celular en procariontas, su estructura y su función es una estructura rígida que mantiene la forma característica de cada célula bacteriana, dependiendo de las especies y de las condiciones de cultivo. La pared celular puede suspenderse desde el 10 al 40% de peso seco de la célula. Eso ha sido todo. Nos veremos en el próximo video.